Siempre creí que ver a un hijo regresar a casa era motivo de alegría. Pensé que aquella cena, sencilla, llena de amor y olor a lentejas con chorizo, sería un nuevo comienzo entre nosotras. Preparé cada plato con el corazón de una madre que solo quería reunir a su familia bajo el mismo techo. Pero en lugar de un abrazo, escuché el grito que me partió el alma: «Tu comida da asco, comeré con mis suegros». Y vi el plato volar, estrellarse a mis pies como el respeto que ella alguna vez tuvo por mí. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que vino después, nadie, absolutamente nadie, lo habría imaginado. Lo que mi hija me hizo, ni la peor enemiga se atrevería a hacerlo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides seguir el canal para escuchar más historias reales como la mía, llenas de dolor, giros inesperados y dignidad recuperada. Mi nombre es Isabel Durán, tengo 67 años, soy viuda y pasé toda mi vida cocinando para niños en una escuela pública de Madrid, en el barrio de Chamberí. Siempre creí que el amor de una madre lo soportaba todo, hasta que descubrí que el desprecio también puede nacer dentro del propio hogar. Esa tarde el cielo de Madrid estaba nublado, como si presintiera lo que iba a pasar. Pasé todo el día cocinando, cortando verduras, probando el guiso con cuidado, ajustando la sal hasta sentir que tenía el sabor de antes. Quería que mi hija volviera a oler su infancia, que por un instante recordara quién era. Me puse mi delantal azul, el que guardo desde que trabajaba en el comedor del colegio. Preparé la mesa con mi mejor vajilla, esa que apenas uso porque temo que se rompa. Cuando terminé, miré todo y pensé que mi casa, aunque pequeña, seguía teniendo algo que el dinero no compra: alma. Escuché el ruido del motor de un coche y me asomé por la ventana. Era nuevo, reluciente, de esos que huelen a cuero caro y éxito ajeno. Adriana bajó con un abrigo elegante, botas altas y una bufanda de seda. Javier caminaba detrás de ella, mirando alrededor como si todo le pareciera fuera de lugar. Traían el aroma mezclado de un perfume de lujo y distancia. En cuanto cruzaron la puerta, sentí que el aire se volvía pesado. Adriana me abrazó rápido, sin ternura, con ese toque frío que se da por obligación. Les ofrecí sentarse, serví las lentejas y un poco de vino barato que guardaba para ocasiones especiales. Javier sonrió cortésmente, pero apenas probó el plato. Mi hija lo miró como buscando aprobación y luego bajó la vista con una mueca. «Mamá, todavía cocinas lo mismo», dijo en tono cansado. Intenté explicarle que era su comida favorita, que las hacía igual que cuando era niña. No respondió. Solo tomó la cuchara, la movió entre el caldo y la dejó sobre el mantel como si algo la ofendiera. Sentí el silencio clavarse entre nosotros. Quise hablarle del jardín, de la casa, de cómo había reparado sola la ventana grande que el viento rompió el invierno pasado. Pero ella no escuchaba. Revisaba el celular con movimientos ansiosos. Javier comentó algo sobre un restaurante elegante donde solían cenar con los suegros, uno con chef francés y paredes de mármol. Mi hija rió con un sonido que me dolió, porque ya no reconocía su voz. Había en ella una seguridad distinta, esa que da el dinero y el querer pertenecer a un mundo que no es tuyo. Cuando levantó la vista, noté que observaba cada rincón con gesto crítico. Dijo que mi casa olía a grasa, que debería invertir en un difusor de aroma o al menos ventilar más. Me disculpé, sin saber por qué. Entonces noté que en su muñeca brillaba una pulsera de perlas y en su dedo un anillo que no conocía. Javier me lo regaló, dijo, como si necesitara dejar claro que ahora pertenecía a otra clase. Recordé cuando la niña me mostraba orgullosa los dibujos que hacía en servilletas. Esa memoria me atravesó como una punzada silenciosa. El guiso se enfrió. Mis manos temblaban al tomar el pan. Javier dijo que estaban cansados del viaje, que venían de un hotel boutique en Toledo y no habían descansado bien. Adriana asintió, mirando el reloj con impaciencia. No quedaba nada de la complicidad que una vez tuvimos. Yo seguía intentando mantener la calma, aferrándome a la idea de que con un gesto o una palabra podía recuperar algo de amor. Pero su frialdad era tan nítida que me hizo dudar si alguna vez me había querido sin condiciones. Cuando creí que la tensión se rompería, Adriana se levantó. Tomó el plato con cuidado, como si le diera asco tocarlo, y sin mirarme soltó la frase que nunca podré olvidar: «Tu comida da asco, comeré con mis suegros». En ese instante,
El mundo se detuvo. Vi cómo lanzaba el plato al suelo, cómo se rompía en pedazos sobre las baldosas que tantas veces limpié de rodillas. El sonido fue tan fuerte que hasta el vino tembló dentro de la copa. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el reloj marcando la hora en medio del desastre. No reaccioné. Me quedé ahí parada, mirando los restos de la cena, oliendo el aire lleno de reproche. Ella caminó hacia la puerta sin volver la vista, con Javier detrás, ambos tan elegantes, tan ajenos. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y una tristeza que me dejó sin voz. Quise correr tras ella, pero mis piernas no respondieron. Entonces comprendí que no se trataba de la comida, ni del olor, ni de la pobreza. Era yo. Yo le recordaba todo lo que había intentado olvidar. Esa noche me senté en el suelo a juntar los pedazos del plato. La casa olía a humo y soledad. Puse los restos sobre la mesa, los miré como si fueran los trozos de mi propio corazón. Pensé en todo lo que di, en las veces que dejé de comer para que ella tuviera zapatos nuevos, en las madrugadas que pasé trabajando mientras soñaba con verla feliz. Pero el lujo tiene hambre de olvido, y mi hija, sin darse cuenta, me había dejado fuera de su nueva vida. No lloré. Solo apagué la luz y me quedé escuchando cómo el silencio llenaba cada rincón. Y en esa oscuridad, me prometí algo. No volvería a pedirle amor a quien me mira con desprecio. A veces, perder a un hijo no es perder la sangre, sino perder la ilusión. Desde esa noche, entendí que no se puede forzar a nadie a quedarse donde ya no siente pertenencia. Pero todavía no sabía cuánto más iba a doler. Desperté más temprano que de costumbre, con ese hueco en el pecho que dejan las palabras que uno no merece. Me costó trabajo levantarme. Las rodillas me dolían y el aire olía a restos de la cena que nunca se terminó. Lavé los platos rotos con cuidado, como si aún sirvieran de algo. Puse café a hervir, esperando que el aroma me ayudara a ordenar los pensamientos. Cada rincón de la casa estaba lleno de silencio. En la mesa, el mantel seguía manchado de vino. Sobre él, una hoja doblada a la mitad. Supe que era de ella antes de leerla. Nadie más escribe con esa letra tan apretada, tan firme. Temblé al abrirla. No sé por qué, si ya había sentido todo el rechazo posible. Decía que no pensaba criar a sus hijos respirando olor a miseria, que su vida estaba hecha para otro tipo de entorno. Mencionaba el mármol italiano de la casa de sus suegros, los muebles de diseño, las cortinas de lino importado. Me dolió imaginarla allá, sirviendo vino caro en copas brillantes, fingiendo elegancia frente a gente que no la conoció de verdad. Cada palabra era un golpe disfrazado de justificación. Al final, firmó con un simple A, como si ya no fuera mi hija, solo una inicial. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No lloré enseguida, me quedé mirando el papel sobre la mesa, observando cómo la tinta se movía con la humedad del café que había caído encima. Pensé en todas las cartas que le escribí cuando se fue a estudiar, cuando me mandaba fotos de su vida nueva. Nunca imaginé que un día me respondería así, con desprecio y orgullo. En ese momento entendí que no se trataba de distancia, sino de vergüenza. Ella no podía mirarme sin recordar de dónde venía. Decidí respirar hondo y guardar la carta en la caja donde conservo sus dibujos de la infancia, esos en los que me pintaba con delantal y una sonrisa. Me dolió doblarla, sentir que la tinta aún olía a perfume caro. Me senté frente a la ventana y observé el barrio. Los vecinos salían rumbo al trabajo, los niños corrían al colegio. Todo parecía igual, pero dentro de mí ya nada lo era. Recordé su voz diciéndome que todo huele a grasa, y me di cuenta de que la vergüenza no estaba en mi casa, sino en su mirada. A media mañana fui a revisar mi pequeña caja de ahorros. Era una costumbre que tenía desde siempre. Abrirla, contar los billetes, asegurarme de que todo seguía ahí. Era mi respaldo, mi tranquilidad. Me arrodillé frente al mueble donde la escondo, moví el mantel y abrí la tapa. Por un instante creí que había cometido un error, que la caja no era esa. Estaba vacía. Sentí que el corazón me daba un salto. Revolví los papeles, busqué entre los cajones, incluso debajo del colchón. Nada. El dinero que guardé por años, euro por euro, había desaparecido. Me senté en el piso, con las manos temblorosas. Pensé que quizá lo había gastado y no lo recordaba, que la memoria me traicionaba. Pero no.
Recordé perfectamente haber contado los billetes hacía 2 semanas. Fue el día en que Adriana me pidió que firmara unos papeles para el seguro de vida. Lo hizo con su voz dulce, la misma que usaba cuando quería algo. En ese momento confié. Ahora, con la caja vacía frente a mí, entendí que mi error no fue la pobreza, sino la inocencia. Salí a la calle sin rumbo, con la carta en el bolsillo. El sol pegaba fuerte, pero yo temblaba por dentro. Caminé hasta la esquina del banco donde tengo mi cuenta. La fachada brillante, con letras doradas y pisos de mármol, me pareció una burla. Entré con el corazón latiendo rápido. Me atendió la misma gerente de siempre, esa mujer amable que me ofrecía café cuando iba a retirar fondos. Su sonrisa se borró apenas leyó en la pantalla. Señora Durán, aquí figura una transferencia a una cuenta conjunta a nombre de su hija. Las palabras sonaban lejos, como si no fueran conmigo. No dije nada. Solo asentí, con una mezcla de vergüenza y rabia. Me explicó que yo había firmado la autorización hacía meses. Quise gritar, negar, pero la verdad era que sí lo hice, sin leer. Adriana me había dicho que era un trámite sencillo. Confié. Siempre confié. Salí del banco con la vista nublada. Afuera, el ruido de los coches y la gente hablando de sus compras me pareció ajeno, como si viviera en otro mundo. En ese momento entendí que hay robos que no dejan sangre, pero sí vacían el alma. Regresé a casa con los pies pesados, arrastrando el miedo. En la cocina aún olía a café frío. Puse la carta sobre la mesa, la misma donde la encontré, y la miré largo rato. Era mi hija. La que abracé con fiebre, la que cuidé cuando nadie más lo hacía. ¿En qué momento se convirtió en una extraña? ¿Qué clase de amor permite una traición así? Quise odiarla, pero solo sentí cansancio. Tal vez la maternidad es eso, seguir amando incluso cuando ya no queda nada por salvar. Encendí la radio para distraerme. Una canción vieja llenó el silencio. No podía dejar de pensar que mientras yo contaba monedas, ella almorzaba en restaurantes de lujo, rodeada de copas finas y promesas vacías. El ruido del tráfico se mezclaba con mi respiración. Afuera, la vida seguía. Dentro, yo me vaciaba. Esa noche, al cerrar los ojos, juré que no volvería a firmar nada sin entenderlo. Pero todavía no sabía que lo que mi hija me había quitado era solo el principio del verdadero dolor. No dormí esa noche. Me quedé viendo el techo, oyendo cómo el reloj marcaba cada minuto como si contara una deuda que no sabía pagar. Al amanecer, me vestí sin pensarlo. Me puse el abrigo viejo, el que todavía conserva olor a jabón de lavandería, y salí con los papeles en la mano. Caminé hasta el banco con el corazón en la garganta, tratando de convencerme de que debía haber un error. No podía aceptar que mi hija me hubiera usado así. Dentro del edificio todo brillaba, el piso de mármol, las lámparas modernas, el aire acondicionado con aroma a vainilla. Parecía un lugar hecho para que los pobres se sintieran pequeños. Me recibió la gerente, esa mujer de sonrisa profesional y uñas impecables. Señora Durán, siéntese, por favor. Su tono amable me dolió más que si me hubiera gritado. Me explicó con voz lenta que la transferencia estaba hecha, que el dinero fue enviado a una cuenta conjunta entre Adriana y Javier. Usted firmó aquí, dijo, señalando un documento. Reconocí mi firma, torpe, apurada. Recordé el día exacto. Adriana me pidió hacerlo después del almuerzo, dijo que era un trámite para renovar el seguro de vida. Yo confié. Siempre confío en ella, o al menos confiaba. Salí de ahí sin saber a dónde ir. El sol me encandilaba los ojos y el ruido de los coches me sonaba lejano. En la esquina vi un restaurante elegante, con ventanas grandes y mesas llenas de gente riendo. Imaginé a mi hija ahí, riendo también, tal vez gastando el dinero que me quitó. Pensé en su vida llena de tarjetas de crédito, de viajes, de cenas con copas finas, y me pregunté cuándo fue que comenzó a sentirse avergonzada de mí. Crucé la calle despacio, sin rumbo. No tenía fuerzas ni para llorar. Solo sentía una mezcla amarga entre vergüenza y decepción. Al llegar a casa, encontré sobre la mesa los mismos papeles que habíamos firmado. Los tomé con cuidado, como si fueran algo peligroso. Los leí línea por línea.
Cada palabra legal me parecía escrita en otro idioma. Autorización de uso de fondos, cesión de derechos, firma electrónica. Sentí un frío en el pecho. Adriana no solo me había mentido, también había calculado todo. Me usó. Me imaginé a ella al lado de Javier, planificando, creyendo que yo nunca entendería esos términos. En su mundo de lujos y poder, una firma mía valía más que mi confianza. Intenté recordar su mirada ese día. Sonreía, me ofrecía café, hablaba de su empresa y de nuevas oportunidades financieras. Decía que estaban por abrir un negocio de exportaciones. Todo sonaba elegante, tan fuera de mi alcance, que me dio orgullo pensar que mi hija había llegado lejos. Pero ahora entendía que esa empresa era solo una fachada. Una mentira con mi nombre. Me miré las manos. Estaban manchadas de tinta y de ingenuidad. No sé qué duele más, si el robo o la sensación de haber sido tonta. Pasé el resto del día revisando documentos. Encontré recibos, extractos, papeles firmados con mi letra. Todo perfectamente ordenado por ella. Adriana siempre fue meticulosa, pero nunca imaginé que usaría esa precisión para hundirme. Mientras tanto, en la televisión pasaban una nota sobre fraudes financieros. Me estremecí. Decían que muchas veces los responsables usaban a familiares mayores para abrir cuentas. Sentí un nudo en la garganta. Me reconocí en esa historia, como si me estuvieran señalando desde la pantalla. Llamé a Adriana. No respondió. Le dejé un mensaje. Hija, necesito hablar contigo, es urgente. Pasaron las horas y nada. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba molesta. Mamá, estoy en una reunión, no puedo hablar ahora. Te explico luego. Quise gritarle, pero me quedé muda. Esa distancia era más cruel que cualquier insulto. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Había una grieta cerca de la ventana. No sé por qué me quedé viéndola tanto tiempo, quizá porque así se sentía mi vida en ese momento, resquebrajada. Esa noche no cociné. Abrí una lata de atún y comí en silencio. Afuera llovía. El sonido de las gotas golpeando el cristal era el único que me acompañaba. Pensé en mi difunto marido, en lo mucho que confiaba en la bondad de la gente. Siempre decía que la confianza era el tesoro más caro del alma. Y tenía razón. Uno puede perder dinero, pero cuando te roban la fe en los tuyos, ya no hay banco que te la devuelva. Me dolía hasta respirar, pero supe que ese era apenas el principio. Me quedé dormida en la silla del comedor. En sueños veía a Adriana niña, riendo con un vestido de flores, corriendo por el pasillo con una cuchara en la mano. Al despertar, la casa olía a humedad. Todo lo demás era igual, salvo yo. Algo dentro de mí se había roto para siempre. A partir de ese día, dejé de firmar sin leer, pero también dejé de creer sin mirar a los ojos. No lo sabía aún, pero ese fraude no solo me dejaría sin dinero, también me quitaría el último pedazo de inocencia que me quedaba. Los días después del banco fueron una niebla espesa. Sentía que mi casa me miraba con lástima, como si las paredes supieran lo que había pasado. Me sentaba frente a la ventana, viendo pasar la vida ajena, los niños corriendo, los coches de lujo estacionando frente al edificio nuevo, los vecinos cargando bolsas de supermercado. Yo solo esperaba una llamada de Adriana que nunca llegaba. No sé si era esperanza o costumbre, pero cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un salto. Hasta que un día, sin aviso, llegó. No sola, por supuesto. Javier venía detrás, como una sombra elegante. Traían maletas grandes, con etiquetas de un hotel boutique y olor a perfume caro. Mamá, estaremos aquí unos días mientras resolvemos un asunto de la empresa, dijo ella con voz seca. No tuve tiempo de negarme. Entraron, ocuparon el pasillo, la sala, y de pronto la casa ya no era mía. Adriana colocó sus cosas sobre el sofá con la misma autoridad con la que alguna vez me pidió un abrazo. Javier caminaba observando todo, tocando los marcos, los muebles, como si evaluara el valor de cada cosa. En su mirada había cálculo, no cariño. Yo los observaba en silencio, queriendo sentir alegría, pero solo me invadía una extraña incomodidad. A los pocos días, cambiaron la energía del lugar. Ella ordenó tirar mis cortinas porque olían a humedad.
Compró unas nuevas, de lino italiano, carísimas, según dijo. Javier trajo un difusor aromático con esencia de lavanda francesa para darle elegancia al ambiente. Cada rincón comenzó a oler a algo ajeno, como si mi casa hubiera sido convertida en una réplica de su mundo superficial. Incluso el sonido era distinto. El taconeo de Adriana por el pasillo, la música suave de su celular, el timbre de notificaciones de bancos y agencias de viajes. Todo me recordaba que ahora yo era una extraña en mi propio hogar. Intenté hacerme útil. Les preparaba café por las mañanas, ponía pan en la mesa, trataba de sonreír. Pero Adriana siempre encontraba algo que criticar. Que el café estaba muy fuerte, que el pan era barato, que el mantel tenía manchas. Javier ni siquiera me miraba, solo hablaba de negocios, de transferencias y de clientes importantes. Escucharlo usar esas palabras me revolvía el estómago. En cada frase se notaba que hablaban de dinero como si fuera oxígeno y de la dignidad como si no existiera. Cuando les pedí que al menos me avisaran si iban a quedarse mucho tiempo, Adriana respondió: «Mamá, no exageres. Esta también es mi casa». Pero ya no lo era. No la reconocía. Habían movido los muebles, cubierto mis sillones con telas nuevas, y hasta pusieron una alfombra enorme en la sala. La compraron por internet, una edición limitada, dijo ella, con el orgullo de quien presume un trofeo. Cuando pregunté cuánto costó, Javier soltó una cifra que me dio vértigo. Con ese dinero habría podido arreglar el techo del baño y pagar mis medicinas por todo el año. Es inversión en imagen, explicó. Yo solo asentí, porque discutir era inútil. Me sentía vieja, fuera de lugar, rodeada de un lujo que me asfixiaba. Una tarde escuché su voz desde el cuarto. «Javier, necesitamos otra tarjeta». Mi madre firmó los papeles. No habrá problema. Me quedé helada. No quise entrar, pero oír mi nombre en medio de esos planes me estremeció. Comprendí que no solo me estaban robando dinero, también me estaban robando mi paz. Cuando se dieron cuenta de que yo estaba ahí, Adriana cambió el tono, me sonrió y dijo: «Mamá, no te preocupes, estamos resolviendo unos temas del banco». Sonreí de vuelta, fingiendo calma. Pero por dentro, algo en mí empezó a morir. Esa noche busqué en mi armario la carpeta donde guardo mis documentos. Revisé cada hoja, cada recibo. Al final encontré algo que no recordaba haber firmado, una garantía hipotecaria con mi nombre. Fiadora. Así decía. Fiadora de una deuda enorme. Sentí un mareo. Me senté en el piso. La cifra me dolió más que cualquier palabra. 180.000 euros. Era como si mi casa ya no me perteneciera. Era el precio de mi confianza convertida en contrato. No grité. No podía. Solo miré el techo y me pregunté en qué momento me convertí en una firma útil y no en una madre. Los días siguientes fueron un tormento. Adriana caminaba por la casa como si fuera una dueña que hubiera venido a inspeccionar una propiedad. Javier se encerraba en llamadas con su banco, hablando de préstamos, de retirar fondos y de ajustes financieros. Yo pasaba las horas en la cocina, con la radio bajita, esperando que el olor del café me recordara quién era. Pero hasta el aroma me parecía distinto, más amargo, más ajeno. Me di cuenta de que no era el café lo que había cambiado, sino yo. Había empezado a ver la realidad sin filtros. Y dolía. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Adriana me dijo que pronto se irían. «No te preocupes, mamá, esto es temporal». Sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Entendí que se irían, sí, pero dejando atrás algo mucho peor que la ausencia. Dejarían un hueco imposible de llenar, un eco que me seguiría cada vez que abriera una puerta. No respondí. Me limité a servir el pan y a desear que el silencio se hiciera eterno. En esa casa, donde antes todo olía a familia, solo quedaba el olor a traición. ¿Y tú? Si tu propia hija te roba y te humilla dentro de tu casa, ¿la seguirías llamando hija? ¿La perdonarías solo por ser sangre, aunque cada mirada suya te recordara la herida? El día que decidí ir a la Defensoría Pública amaneció gris. Llevaba 3 noches sin dormir, repasando en mi cabeza todo lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos veía mi firma sobre esos papeles y escuchaba la voz de Adriana diciendo: «No te preocupes, mamá, confía en mí». Me vestí despacio,
con mi abrigo viejo y un nudo en la garganta. Caminé por la acera con los papeles apretados contra el pecho, como si así pudiera protegerlos de otra mentira. No sabía qué decir, ni cómo explicar que había sido traicionada por mi propia hija. Me temblaban las manos, no por el frío, sino por la vergüenza. El edificio de la Defensoría estaba lejos de mi barrio, con paredes altas y un olor a desinfectante que me recordó al hospital donde nació Adriana. Había gente esperando, todos con el mismo gesto: cansancio, resignación, miedo. Cuando por fin me atendieron, expliqué que mi hija había usado mi nombre en documentos financieros sin mi consentimiento. La abogada que me escuchaba anotaba todo en silencio, moviendo la cabeza con ese gesto que mezcla compasión y rabia contenida. «No es la primera vez que pasa», me dijo. Sus palabras me dieron un escalofrío, como si mi historia fuera solo una más entre muchas. Fue entonces cuando conocí a Lucía Ortega. No era abogada, sino periodista. Me vio salir del despacho con los ojos hinchados y se me acercó con delicadeza. «¿Usted es Isabel Durán?», preguntó. Asentí, sin fuerzas para hablar. Escuché parte de su historia. Si me permite, me gustaría ayudarla. Me sorprendió. Nadie había dicho eso en mucho tiempo. Tenía el cabello recogido, un suéter sencillo y una mirada que no me juzgaba. Me ofreció un café y nos sentamos en una banca afuera del edificio. Por primera vez en semanas, alguien me miraba sin lástima. Le conté todo. Desde la cena de las lentejas hasta el documento que me convirtió en fiadora de una deuda. Ella no interrumpía. Tomaba notas en una libreta, pero sobre todo me escuchaba. No hacía esas preguntas invasivas que otros harían, solo asentía, a veces apretando los labios como si el dolor ajeno le pesara también. Cuando terminé, me quedé en silencio. Sentía la garganta seca, las manos frías. «Usted no tiene que cargar con la culpa de lo que otros hicieron», dijo. Esa frase me atravesó como un rayo. Nadie me había absuelto de nada en mucho tiempo. Pasamos casi 2 horas hablando. Me pidió permiso para investigar el caso. Dijo que quizá mi testimonio podría servir para visibilizar a otras madres que viven situaciones parecidas. Dudé. No me gustaba la idea de que mi nombre apareciera en una noticia. Me daba miedo exponer mi dolor. Pero al mismo tiempo, sentí que si guardaba silencio, seguiría siendo cómplice de la vergüenza que no me correspondía. «Está bien», le dije al final. «Cuente mi historia, pero hágalo con respeto». Ella asintió y prometió hacerlo. Y cumplió. 3 días después, mi vida cambió otra vez. En la radio del mercado escuché su voz, una madre traicionada, como su hija usó su nombre para ocultar un fraude. Era mi historia. Mi nombre. Mis palabras. Sentí un vacío en el estómago. La gente alrededor seguía comprando fruta, regateando precios, sin imaginar que una de esas historias anónimas era la mía. Corrí a casa. En la televisión también hablaban del caso. Las imágenes mostraban documentos, firmas, extractos bancarios. En la pantalla aparecía mi rostro desenfocado, pero mi voz era inconfundible. Adriana y Javier también lo vieron. Lo supe por las llamadas perdidas que llenaron mi celular. No contesté. Por primera vez en meses, decidí no justificarme. Lucía me había dado algo que ni el dinero ni la justicia podían devolverme. Dignidad. Esa palabra que mi hija había despreciado tanto. Esa que yo creía perdida bajo el peso de la humillación. Ver mi historia contada con verdad, sin adornos, me hizo recuperar un pedazo de mí. Ya no me avergonzaba ser la mujer sencilla que cocina lentejas. Me dolía, sí, pero también sentía orgullo. Esa noche Lucía me llamó. «Isabel, su historia está generando reacciones. Muchas mujeres me escriben. No está sola». Me quedé callada unos segundos. Tenía ganas de llorar, pero también de respirar. Era raro sentir que mi desgracia podía servir para algo bueno. «Gracias, Lucía», fue todo lo que pude decir. Ella respondió con voz suave: «Gracias a usted por tener el valor de hablar». Colgué y me quedé mirando el reflejo de mi cara en la ventana. Por primera vez, ese rostro cansado me pareció fuerte. Encendí una vela sobre la mesa, junto a los papeles que me quedaban. No para pedir justicia, sino claridad.
Me di cuenta de que a veces la vida te quita todo para que aprendas a nombrarte desde cero. Yo ya no era solo la madre traicionada, era una mujer que había aprendido a alzar la voz sin gritar. Todavía me quedaban heridas, deudas y miedo, pero también un propósito. Y aunque no lo sabía del todo, esa historia apenas empezaba a despertar una verdad que movería mucho más que mis lágrimas. Nunca imaginé que la vergüenza también pudiera tener sonido. El de las notificaciones, el de las llamadas insistentes, el de los mensajes que no pedí leer. Desde que la historia salió en los medios, mi teléfono no paraba de sonar. Había quienes me felicitaban por mi valentía y otros que solo querían saber cuánto dinero me habían robado. Lucía me aconsejó que no respondiera a nada, que respirara y dejara que la verdad hablara sola. Pero ¿cómo respirar cuando toda la ciudad sabe tu nombre y la traición se vuelve noticia? Cada palabra que leía sobre mí era un espejo torcido, una mezcla de verdad y morbo. Los periodistas acamparon afuera de mi casa. Tocaban la puerta a cualquier hora, querían grabar mi cocina, el mantel, el plato roto. Me pedían que llorara frente a la cámara, que repitiera la frase de mi hija. No lo hice. No quería convertir mi dolor en espectáculo. Cerré las cortinas y me quedé en silencio. Afuera, el ruido de los autos mezclado con las voces de los reporteros me recordaba que el dolor vende. Dentro, solo quedaba mi respiración. Encendí la radio y escuché los debates en los programas matutinos. Todos opinaban, nadie entendía. Adriana también habló. Vi su entrevista en un canal de lujo, con ese fondo blanco y música elegante. Llevaba un vestido caro, joyas discretas y un aire de víctima que me revolvió el estómago. Decía que todo había sido un malentendido, que mi madre siempre firmó por amor. Usaba mis palabras contra mí. Hablaba de nuestra relación como si yo fuera una anciana confundida, incapaz de comprender los negocios modernos. En su mirada había frialdad, pero también miedo. Lo noté, aunque tratara de disimularlo. Sabía que las pruebas estaban por salir. Lucía me llamó para advertirme. Isabel, hay audios, documentos, correos. El caso se está volviendo grande. No entendía del todo, solo escuchaba nombres de bancos, de sociedades, de empresas con direcciones falsas. Mi hija y su esposo estaban implicados en un fraude. Usaron mi identidad para ocultar movimientos de dinero. Cuando Lucía me explicó, sentí un vértigo profundo, como si el suelo se abriera. No podía creer que esa misma niña a la que enseñé a caminar estuviera hundida en un mundo de engaños y cuentas ocultas. El dinero tiene un brillo que ciega. Días después, la policía vino a mi casa. Revisaron documentos, hicieron preguntas. Me trataron con respeto, pero su presencia me dolía. Ver a un agente sentado en mi comedor, con sus botas marcando el piso donde Adriana dio sus primeros pasos, fue un golpe seco. Me pidieron que declarara formalmente. Fui al juzgado con Lucía a mi lado. Llevaba mi abrigo gastado y una carpeta de papeles que parecían más pesados que yo. Frente al fiscal, repetí todo, una y otra vez. Cada palabra era una herida abierta. Cuando salí, había cámaras esperándome. Lucía me cubrió con su abrigo y me susurró: no diga nada, no se deje provocar. Pero uno de los reporteros gritó algo que me detuvo: se arrepiente de haber criado a su hija. Me quedé helada. Sentí que el aire se detenía. No respondí. Solo bajé la mirada y seguí caminando. No se trata de arrepentirse. Ser madre no se deshace, aunque duela. Esa pregunta me persiguió toda la noche. La repetí en mi mente hasta quedarme dormida. El día siguiente fue peor. Las redes sociales estaban llenas de comentarios. Algunos me defendían, otros me insultaban, decían que todo era mentira, que buscaba fama o dinero. Seguro la madre también se benefició, escribían. Leí cada palabra hasta que el pecho me dolió. Cerré el teléfono y me quedé mirando el vacío. Nunca había sentido tan claramente lo que es estar sola. Cuando la gente habla de ti sin conocerte, te arrebatan la voz, y lo único que queda es el eco de lo que una vez fuiste. Lucía publicó un nuevo artículo. Esta vez incluía audios filtrados de Adriana. En uno de ellos, se escuchaba su voz diciendo: tranquilo, Javier, mi madre ni sabe lo que firma. Es vieja, confía en mí.
Escucharlo fue como morir despacio. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Con naturalidad. Con descaro. El país entero escuchó esa frase. En ese momento, la mentira se desmoronó. La gente comenzó a entender. Yo no era una víctima ingenua. Era una mujer usada por su propia hija. Y ya no había vuelta atrás. Esa noche, Madrid parecía más fría. Encendí la estufa, hice té y me senté a esperar el amanecer. Sabía que después de los audios vendría el juicio. No el legal, sino el emocional, el de enfrentarla cara a cara. Me miré en el espejo y vi a una mujer agotada, pero de pie. Esto no se acaba aquí, me dije. Y tenía razón. Lo que venía sería todavía más duro, ver su rostro en el tribunal y escuchar, por primera vez, la verdad salir de su boca. El día del juicio amaneció con una luz extraña, ni sol ni sombra. Me vestí despacio, con la ropa más sencilla que tenía. No quería parecer víctima, ni provocar lástima. Quería que me vieran como lo que soy, una mujer cansada, pero con dignidad. Lucía pasó por mí temprano. Traía su carpeta llena de documentos y una mirada que mezclaba fuerza y ternura. Mientras íbamos en el taxi, veía la ciudad moverse detrás del cristal. Todo seguía igual, los cafés llenos, la gente con prisa. Solo mi vida estaba detenida, como si el tiempo se hubiera ensañado conmigo. El tribunal era un edificio grande, de esos que huelen a polvo, papel y poder. Caminé por el pasillo con las piernas temblando. En las paredes había retratos de jueces antiguos, todos con ese gesto severo que parece no perdonar nada. Cuando entramos a la sala, sentí el aire helado. Adriana ya estaba ahí, sentada al lado de Javier. Vestía de blanco, con un traje elegante, el cabello recogido y un maquillaje perfecto. Parecía más modelo que acusada. Por un instante, quise recordar a la niña que alguna vez abrazó mi cintura para pedirme que no la dejara sola. Pero esa imagen se borró en cuanto me miró sin parpadear. No hubo saludo, ni un gesto. Solo un silencio que pesaba. Me senté frente a ella. El juez dio inicio a la audiencia. Los abogados hablaron de números, de cuentas conjuntas, de transferencias, de propiedades. Cada palabra sonaba ajena, como si estuvieran contando la historia de otra persona. Yo solo pensaba en sus manos firmando, en su voz repitiendo: confía en mí. Lucía me tocó el brazo de vez en cuando, como recordándome que no estaba sola. Pero por dentro me sentía partida. Es difícil explicar cómo duele ver a tu hija convertida en alguien que no reconoce la culpa. Cuando llegó el turno del fiscal, todo cambió. Pidió reproducir los audios. La sala se llenó de un silencio tan tenso que podía cortarse con un suspiro. Entonces se escuchó la voz de Adriana. Tranquilo, Javier, mi madre ni sabe lo que firma. Es vieja, confía en mí. Algunos asistentes se llevaron la mano a la boca, otros bajaron la mirada. Yo no reaccioné. Me quedé inmóvil, escuchando una y otra vez esa frase que me partía el alma. En esa voz no había rastro de arrepentimiento, solo frialdad. Me miró, y por primera vez noté miedo en sus ojos. El juez me observó unos segundos antes de hablar. Señora Durán, usted tiene la palabra. La voz retumbó en mis oídos. Me levanté despacio, con las manos temblorosas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Busqué aire, pero solo encontré un nudo en la garganta. No sabía por dónde empezar. Miré a Adriana. Ella bajó la vista, como si mis ojos la pesaran. En ese momento, entendí que no necesitaba gritar. El silencio tenía más fuerza que cualquier palabra. Dije pocas cosas. Conté cómo confié, cómo firmé sin leer, cómo cada gesto de mi hija me hizo sentir culpable por no ser lo suficientemente buena. No vengo a pedir justicia, dije al final. Vengo a recuperar mi nombre. Cuando terminé, la sala estaba muda. Nadie se movía. El juez bajó la mirada y asintió. Fue un silencio largo, pesado, pero diferente. Por primera vez. No dolía. Era un silencio de respeto. Un espacio donde la verdad cabía entera. Adriana rompió a llorar. No sé si fue por vergüenza o miedo, pero su llanto no me conmovió. Años atrás,
habría corrido a abrazarla. Ahora solo la miré. Vi a una mujer perdida en su propio reflejo, víctima de su ambición. Javier intentó consolarla, pero su gesto era puro cálculo. Había perdido. Lo supe antes de que el juez hablara. Esa derrota no tenía que ver con los tribunales, sino con la vida misma. Cuando se pierde el respeto, ya no hay absolución posible. El juez dictó la sentencia con voz firme. Palabras técnicas, frías, condenados por fraude y falsificación de documentos. No sentí alivio. Tampoco alegría. Solo una especie de paz silenciosa, como cuando la tormenta por fin se detiene. Lucía me apretó la mano y susurró: lo logró. Pero no sentí que hubiera ganado nada. Porque cuando la justicia llega, el amor ya no está. Y eso, por más leyes que existan, no se repara. Salí del tribunal caminando despacio, con el rostro cubierto por el viento. Afuera, el cielo estaba despejado, como si todo el dolor hubiera dejado espacio para algo nuevo. No miré atrás. No quise saber si Adriana me seguía con la vista. Solo pensé en regresar a casa, en abrir las ventanas y dejar que el aire entrara. Porque tal vez eso era lo único que podía salvarme, volver a respirar, aunque doliera. El día después del juicio amaneció sin ruido. No sé si era el silencio de la ciudad o el que me había quedado por dentro. Me levanté sin apuro, preparé café y me quedé mirando el vapor subir. No lloré. Tal vez ya no tenía lágrimas. La noche anterior apenas dormí, pero no por angustia, sino por algo parecido a la paz. En mi mesa aún estaban los documentos del caso, las hojas que ahora tenían otro significado. Ya no eran prueba de mi desgracia, sino testimonio de mi resistencia. Afuera, los vecinos iban y venían sin saber que, detrás de esas paredes, una mujer acababa de recuperar lo único que nadie puede comprar: su nombre. Encendí la radio. Las noticias hablaban del caso como si fuera una historia más, un escándalo pasajero entre tantos. Condenados por fraude y falsificación, decían. Mi apellido se escuchaba con un respeto que nunca imaginé. Algunos me llamaban heroína, otros simplemente la madre traicionada. Yo no era ninguna de las dos cosas. Era solo Isabel, una mujer que cocinaba lentejas y creía que el amor de una hija era inquebrantable. Mientras escuchaba, recordé la mirada de Adriana en la sala del tribunal, vacía, quebrada, sin rumbo. Me dolió, pero no por ella, sino por lo que fuimos y ya no somos. Lucía vino a verme esa tarde. Traía flores, sencillas, sin envoltorio. Las puso en un florero sobre la mesa y me abrazó sin decir nada. Ese gesto me bastó. ¿Cómo se siente?, preguntó después de un rato. Ligera, respondí. No sabía explicarlo de otra forma. Ligera, pero no feliz. Porque el alivio también pesa cuando llega tarde. Me contó que mucha gente había escrito al periódico, mujeres que se reconocían en mi historia, madres que también habían sido usadas, manipuladas o calladas. Su voz abrió otras puertas, me dijo. Eso me conmovió más que la sentencia misma. Decidí salir a caminar. Necesitaba ver el mundo sin miedo. El aire estaba frío, pero se sentía limpio. Crucé la calle con paso lento y me detuve frente a una tienda de lujo donde Adriana solía comprar. En el escaparate brillaban joyas, relojes y bolsos de diseñador. Todo impecable, todo caro, todo vacío. Pensé en cuántas veces el dinero la había hecho sentir superior, en cómo confundió el valor con el precio. Lo que se rompe no se compra, murmuré. Y esa frase se quedó rondando en mi cabeza como una oración. Al regresar, encendí la estufa y preparé sopa. No porque tuviera hambre, sino porque necesitaba sentir que la casa volvía a oler a vida. Mientras revolvía el caldo, pensé en cuántas veces había cocinado esperando que ella volviera. Ahora cocinaba solo para mí, pero sin tristeza. Aprendí que uno no debe pedir amor a quien se alimenta de su culpa. Que la maternidad no se mide en sacrificios, sino en dignidad. Y aunque nadie lo diga, hay un momento en que una madre también tiene derecho a soltar. Esa noche, mientras lavaba los platos, vi mi reflejo en la ventana. La mujer que me miraba no era la misma. Había arrugas nuevas, sí, pero también una calma que nunca había tenido. Recordé al juez golpeando el martillo y aplaudieron en la sala.
No por venganza, sino porque reconocieron la verdad. No sabía que una sala llena de desconocidos podía darme el respeto que me negó mi propia hija. Lucía me había dicho, a veces el perdón no sana, solo confirma lo que ya no tiene arreglo. Creo que tenía razón. Adriana no volvió a buscarme. Supe por las noticias que Javier apeló la sentencia, que estaban en problemas financieros. No sentí odio. Me dio tristeza, pero una tristeza sin culpa. A veces la vida cobra las deudas que los hijos no pagan con dinero. Me pregunté si algún día ella entendería todo el daño que dejó atrás, si alguna vez sentiría vergüenza al recordar mi rostro en el tribunal. No lo sé. Hay dolores que solo se comprenden cuando ya no hay tiempo para remediarlos. Esa noche me dormí con la radio encendida. En un programa hablaban de mujeres que se reinventan después de perderlo todo. Cerré los ojos y escuché mi nombre entre las historias. Sonreí sin darme cuenta. No por orgullo, sino porque entendí que no soy la única. Que somos muchas las que un día despertamos y decidimos dejar de pedir permiso para vivir. Y aunque mi historia empezó con humillación, su verdadero final sería la libertad. Antes de dormir, caminé por la casa. Toqué las paredes, los muebles, las fotos. Todo seguía igual y, sin embargo, todo era distinto. Había una nueva forma de silencio, una que no dolía, una que sabía a descanso. Puse la carta de Adriana en una caja junto a mis recuerdos. No la guardé por amor, sino por memoria. Porque a veces la herida también necesita su lugar. Y mientras apagaba la luz, me prometí no volver a ser invisible, ni siquiera para mí. ¿Y tú? Si la justicia llegara a tu puerta, pero el amor de tu hijo se quedara del otro lado, ¿qué elegirías guardar en el corazón? ¿La paz de tener razón o la tristeza de haberla perdido para siempre? Volver a casa después de todo fue más difícil de lo que imaginé. El taxi me dejó frente a la puerta y por un momento dudé en entrar. Tenía miedo de ese silencio, de esos rincones donde cada sombra guarda un recuerdo. Metí la llave despacio y sentí el olor a encierro, a polvo, a soledad acumulada. Encendí la luz y el destello me lastimó los ojos. Todo estaba igual, pero distinto. La mesa, las sillas, las cortinas nuevas que Adriana había comprado con su dinero sucio. Caminé hasta la cocina, el corazón latiendo despacio, como si el aire pesara más que yo. El fregadero estaba vacío, limpio, pero triste. Sobre el estante quedaban 2 tazas, una con una grieta, la otra con una flor descolorida. Las tomé entre mis manos y me quedé viéndolas largo rato. Esas tazas habían visto de todo: risas, discusiones, despedidas. Las lavé otra vez, no porque estuvieran sucias, sino porque necesitaba sentir que algo aún podía limpiarse. El agua tibia corriendo sobre mis manos fue lo más parecido a un abrazo que tuve ese día. Y sin embargo, la cocina seguía oliendo a algo que no sé nombrar, una mezcla de nostalgia y abandono. Abrí la ventana para dejar entrar el aire. Afuera, los niños jugaban y el sol caía sobre los tejados. Ese sonido de vida me recordó que el mundo seguía, aunque el mío se hubiera detenido. Me senté en la mesa y traté de comer algo, pero la comida me sabía a cartón. Encendí la radio, buscando compañía. En una emisora hablaban del clima, en otra de política. Nadie hablaba de madres que vuelven solas a casa. Nadie menciona lo que se siente sentarse frente a un plato y no tener a quien servirle. Eso no sale en los noticieros. Esa noche revisé mis cosas. Encontré el delantal azul, el que usaba cuando Adriana era niña. Tenía una mancha de salsa en el borde y el olor suave del jabón. Lo acerqué a la cara y cerré los ojos. Por un instante, la vi corriendo por la cocina, riendo, pidiendo pan con mantequilla. Sentí un nudo en la garganta. Guardé el delantal en un cajón, como quien guarda una parte de sí misma que no quiere perder. Hay recuerdos que no se tiran, aunque duelan, porque son lo único que nos recuerda que alguna vez fuimos amadas. Pasaron los días y la casa empezó a volverse un espacio sin sentido. Las paredes parecían más anchas, el eco más fuerte. Me descubrí hablando sola, diciéndole al aire cosas que antes le decía a ella. ¿Quieres café, hija? ¿Te gusta así, con más sal? Las palabras se quedaban flotando, sin respuesta. Me asusté de mi propia voz.
Cerré la boca y dejé que el silencio hiciera su trabajo. A veces el silencio también cura, aunque duela, porque obliga a escucharte por dentro. Y eso, supe después, era el primer paso para perdonarme. Un día sonó el timbre. Me sobresalté. Corrí a la puerta pensando que podría ser Lucía, pero no era ella. Era un empleado del banco con una carta. Firmé sin leer, por costumbre, y al cerrar la puerta me reproché en voz alta, otra vez firmando sin mirar. La abrí con cuidado. Era una notificación. Si no resolvía mi situación, el inmueble podría ir a leilao, como decían en Portugal cuando trabajé allá. Sentí que el piso se me iba. La casa, mi único refugio, podía ser vendida. El miedo regresó con la misma fuerza que el día del fraude. Pasé horas sentada en el suelo, con la carta entre las manos. Pensé en todo lo que había hecho bien, y aún así la vida parecía seguir cobrándome. Quise llamar a Lucía, pero no tenía el valor. No quería ser noticia otra vez. Ya no tengo más que perder, me dije, pero no era cierto. Todavía me quedaba lo más importante, mi paz. Y no iba a dejar que me la arrebataran. A veces uno tiene que perder una casa para volver a habitarse. Eso pensé mientras doblaba la carta y la guardaba en el cajón donde antes estaba el dinero que Adriana se llevó. Esa noche encendí una vela. No para pedir ayuda, sino para recordarme que la oscuridad también se puede habitar sin miedo. La flama titilaba en el centro de la mesa, y en su reflejo vi mi rostro cansado, pero vivo. Me serví un poco de vino, del barato, ese que sabe a esfuerzo. Brindé sola, por mí, por lo que queda, por lo que vendrá. Porque si algo aprendí de todo esto, es que hay pérdidas que también liberan. Y aunque el futuro me asustara, prefería enfrentar el vacío antes que volver a vivir en una mentira. Antes de dormir, caminé hasta la puerta y miré hacia el pasillo oscuro. Todo estaba en silencio. Cerré con llave, apagué la luz y respiré hondo. El aire olía a casa otra vez, a mi casa, aunque vacía. Y en ese vacío encontré algo parecido a la paz. El primer lunes después del juicio me levanté temprano. No por costumbre, sino porque el cuerpo ya no sabe estar quieto cuando la mente no deja de pensar. Preparé café y pan tostado, pero no me supo a nada. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Afuera llovía despacio, como si el cielo tuviera piedad de mí. Miré por la ventana y vi a las vecinas camino al trabajo. Envidié su rutina, su simple normalidad. Yo ya no tenía un propósito claro. Pensé en buscar empleo, cualquier cosa que me devolviera el sentido de levantarme cada mañana. A mi edad, el tiempo se vuelve un espejo cruel, te devuelve lo que diste y lo que ya nadie quiere recibir. Ese mismo día tomé mis cosas y caminé hasta el centro. En la esquina del mercado, un letrero decía: se necesita ayudante de cocina. Entré sin pensarlo. El dueño era un hombre amable, de bigote gris, que me miró con cierta duda. ¿No es usted la señora del reportaje?, preguntó. Asentí, esperando un rechazo, pero solo sonrió. Aquí necesitamos manos limpias y corazón fuerte. Me contrató. Empecé al día siguiente. Al llegar, el olor del guiso hirviendo me golpeó de golpe: cebolla, ajo, pimentón. Todo lo que alguna vez fue mi refugio. La cocina, pensé, era el único lugar donde todavía sabía quién era. Trabajar ahí fue mi medicina. Lavaba platos, pelaba papas, servía sopa. Escuchaba el ruido de los clientes, las risas, los comentarios. Nadie me miraba con pena, solo con hambre. Y eso me hacía bien. Ganaba poco, pero era mi dinero. Cada euro ganado con sudor tenía más valor que todo lo que mi hija me robó. A veces, mientras cortaba verduras, pensaba en ella comiendo en restaurantes elegantes, pagando con tarjetas de crédito, sin imaginar que su madre limpiaba mesas en un café. No sentía rencor, solo una especie de resignación serena. Hay heridas que dejan de sangrar,
pero siguen ardiendo. Una tarde, una mujer se me acercó mientras barría la entrada. Tenía el cabello corto, un abrigo beige y una mirada dulce. «¿Usted es la madre del reportaje?», preguntó. Asentí con timidez. La vi en la televisión. Me conmovió tanto. Yo también fui traicionada por mi hijo. Nos quedamos hablando un rato, entre lágrimas contenidas. Me dijo que mi historia le dio valor para denunciar. Cuando se fue, me quedé parada ahí, bajo la llovizna, con una sensación extraña. Dolía saber que no era la única, pero al mismo tiempo reconfortaba. El dolor compartido se vuelve un espejo donde una se reconoce y deja de sentirse invisible. Pasaron las semanas y comencé a acostumbrarme a ese ritmo. Despertar temprano, tomar el metro, oler el pan recién hecho. A veces, cuando llegaba a casa, me sentaba en la mesa y escribía en una libreta cosas que no me atrevía a decir en voz alta. No era un diario, era una forma de sacar lo que me pesaba. Escribía sobre la vergüenza, sobre la culpa, sobre lo absurdo de amar a quien te hunde. Ser madre es una herida que no cicatriza, anoté un día. Y supe que esa frase me acompañaría siempre. Una noche, al salir del trabajo, vi a una familia cenando en un restaurante elegante. La madre reía con sus hijos, el padre servía vino. Todo se veía tan perfecto que tuve que apartar la mirada. No por envidia, sino por melancolía. Recordé las pocas veces que cenamos los tres juntos, antes de que el dinero los volviera ajenos. En esos momentos entendí que lo más caro de la vida no está en una cuenta, sino en las cosas que ya no se pueden volver a vivir. Caminar bajo las luces del centro me hizo sentir pequeña, pero también libre. Un domingo, Lucía me llamó. Me contó que el artículo seguía circulando, que más mujeres escribían para agradecer. Me pidió si podía dar una pequeña entrevista en la radio local. Dudé. No quería volver a abrir la herida. Pero al final acepté. Quería hablar no por mí, sino por las que aún callaban. En la cabina, el micrófono frente a mí me dio miedo. «¿Qué siente ahora que todo pasó?», preguntó el locutor. Respiré hondo y dije, no todo pasó. Ser madre no termina ni con el dolor ni con el perdón. Hubo silencio. Ese silencio me hizo sentir viva. Regresé a casa caminando. En el camino pasé frente a una joyería. En el escaparate, un collar de perlas brillaba bajo las luces. Pensé en las que Adriana usaba cuando me visitaba. Ese brillo vacío que la hacía sentir poderosa. Sonreí sin rencor. El lujo, sin amor, es solo un disfraz. Entré a mi casa y me serví un vaso de agua. Me miré al espejo de la cocina y vi a una mujer que, a pesar de todo, seguía de pie. Tal vez eso era lo que significaba sobrevivir. Aceptar las grietas y seguir respirando entre ellas. Esa noche encendí la radio antes de dormir. Sonaba un bolero antiguo, de esos que hablaban de amores imposibles. Cerré los ojos y dejé que la música me cubriera. Pensé en Adriana, sí, pero no con rabia. Solo deseé que algún día entendiera lo que cuesta un corazón roto. Apagué la lámpara y me quedé mirando la oscuridad. En el fondo, sabía que lo peor ya había pasado, pero la herida de ser madre, esa, aún seguía abierta. Con el paso de los meses, la vida comenzó a acomodarse de una manera que nunca imaginé. Ya no sentía esa urgencia de correr detrás del tiempo, ni la necesidad de justificarme ante nadie. El trabajo en el café seguía, modesto pero constante. Había algo curativo en ese lugar lleno de olores: pan tostado, café recién molido, sopa caliente. Las manos me dolían al final del día, pero ese dolor era distinto. Era prueba de esfuerzo, no de culpa. Cada euro ganado era una caricia a mi dignidad. Poco a poco, aprendí a vivir sin miedo al silencio, sin esperar disculpas que nunca llegarían. Un viernes, Lucía volvió a buscarme. Llegó con su sonrisa cansada y una libreta llena de nombres. Me contó que mi historia había abierto una puerta enorme. Isabel, hay mujeres de todo el país escribiendo. Madres, abuelas, hijas, todas con historias parecidas. Me quedé en silencio. Me costaba imaginar que mi desgracia pudiera servir para algo. Ella me explicó que estaban organizando una campaña para proteger a adultos mayores de fraudes familiares.
Queremos usar su testimonio, con su permiso. No lo dudé. Asentí sin pensarlo. Si mi dolor podía evitar que otra madre firmara a ciegas, entonces todo habría valido la pena. Días después, me invitaron a una reunión con las primeras mujeres que se unieron a la causa. Llegué nerviosa, con un vestido sencillo y el corazón acelerado. Al entrar, vi rostros cansados pero decididos. Algunas me abrazaron sin decir palabra, otras lloraron. Me hablaron de hijos que les quitaron sus casas, de nietos que les vaciaron las cuentas bancarias. Era un dolor compartido, una cadena invisible de heridas silenciosas. Pero lo más fuerte era ver cómo, entre todas, nos reconocíamos. Ya no éramos víctimas, éramos testigos unas de otras. Lucía tomó la palabra. Habló de justicia, de educación financiera, de respeto. Usó palabras que sonaban grandes, pero que en realidad significaban cosas simples: cuidar, escuchar, proteger. Cuando me tocó hablar, la voz me tembló. Yo no soy activista, dije. Solo soy una mujer que creyó demasiado en el amor. Se hizo un silencio. Algunas asintieron con lágrimas. Otras aplaudieron despacio. No necesitaba decir más. En ese momento entendí que el verdadero cambio empieza cuando alguien se atreve a contar lo que otros callan. En las semanas siguientes, el movimiento creció. Me entrevistaron en un programa de radio matutino, luego en un noticiero de televisión. Yo hablaba con calma, sin adornos, con la verdad. Decía que el abuso familiar no solo se mide en dinero, sino en la forma en que te hacen sentir menos. En cómo te roban la confianza y te convencen de que no vales. Algunas personas me reconocían en la calle. Gracias, señora Durán, me decían. Al principio me daba pena, pero después aprendí a recibir ese cariño como lo que era, un abrazo del mundo que me escuchaba por fin. Una tarde, Lucía me llevó a conocer a un grupo de abogadas que ofrecían apoyo gratuito. Querían ayudarme a resolver mis problemas con el banco y evitar que perdiera la casa. Me senté frente a ellas y por primera vez sentí que el sistema también podía tener rostro humano. Revisaron mis papeles, hicieron llamadas y me explicaron cada paso con paciencia. Su caso es emblemático, Isabel. No vamos a dejarla sola. Me conmovió. No era costumbre que alguien hablara conmigo en ese tono. Acostumbrada al desprecio, la empatía se sentía como un regalo. Esa noche regresé a casa caminando bajo la llovizna. Las luces del barrio se reflejaban en los charcos y el aire olía a pan recién hecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de estar sola. Entré, encendí la estufa y preparé una taza de té. Mientras el vapor subía, pensé en mi marido. «Estarías orgulloso de mí», susurré al aire. En mi interior sentí una respuesta tibia, como si la vida me dijera que sí, que de alguna forma estaba donde debía estar. Con el paso de los días, empecé a recibir cartas de mujeres que me contaban sus historias. Algunas eran breves, otras largas, llenas de detalles. Las leía todas. Lloraba, pero también me sentía acompañada. Entendí que la soledad se rompe cuando alguien pone palabras a lo que te duele. Me convertí, sin quererlo, en una voz para quienes no sabían cómo empezar a hablar. Y aunque seguía sin poder dormir algunas noches, ya no soñaba con venganza, sino con esperanza. Un domingo, al terminar la jornada en el café, un cliente habitual me regaló una flor. «Por su sonrisa, señora», dijo. Me reí. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien me regaló algo sin esperar nada a cambio. Caminé con la flor en la mano hasta casa, la puse en un vaso con agua y me senté frente a la ventana. Afuera el cielo se teñía de naranja. Y yo, por primera vez en años, no me sentí menos. Sentí que mi historia, con todo su dolor, estaba encontrando sentido. Esa noche escribí en mi libreta una frase que después Lucía usaría en una de sus columnas. Las cicatrices también pueden ser banderas. Y mientras cerraba el cuaderno, entendí que tal vez la vida me rompió para convertirme en algo más grande que mi propia herida. No una víctima, no una mártir, sino una mujer que aprendió a no esconder sus grietas. Porque, al final, es por ahí donde entra la luz. Pasaron los meses y el ruido se apagó. Las cámaras desaparecieron, los reporteros dejaron de venir,
y la ciudad siguió su curso como si mi historia nunca hubiera existido. Yo seguía trabajando en el café, sirviendo desayunos a desconocidos que no sabían lo que había detrás de mis manos temblorosas. Era mejor así. En el silencio encontraba un descanso que no conocía. Sin embargo, a veces el silencio también pesa. Hay noches en que la ausencia se vuelve ruido, una voz que no calla aunque no se oiga. En esas madrugadas me descubría pensando en ella, preguntándome si estaría durmiendo bien, si aún me odiaba. No volví a tener noticias de Adriana. Ni una carta, ni un mensaje, nada. Me dijeron que intentaba apelar la sentencia, que buscaba limpiar su nombre. No me sorprendió. Siempre supo cómo darle la vuelta a todo. Pero lo que sí me sorprendió fue mi reacción. No sentí rabia, ni miedo. Sentí vacío. Un hueco que no duele, pero tampoco sana. La indiferencia es la última forma del amor roto. Aprendí a vivir con ese silencio como quien se acostumbra a una cicatriz que ya no molesta, pero que nunca deja de estar. Lucía me visitaba de vez en cuando. Traía noticias, flores o simplemente compañía. Me hablaba de los avances de la campaña, de las mujeres que seguían escribiendo, de los casos que se resolvían gracias al movimiento. Yo escuchaba con atención, pero a veces mi mente se iba lejos. Veía el rostro de Adriana el día del juicio, su mirada perdida, su llanto contenido. Me dolía recordarla, no por lo que me hizo, sino por lo que se perdió siendo quien eligió ser. En algún rincón de mí seguía esa madre que espera, aunque sepa que ya no hay regreso. Un día, al llegar a casa, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Era una postal. No tenía texto, solo una foto, una playa con palmeras, y una frase impresa que decía todo pasa. La reconocí al instante. Adriana solía usar esas palabras cuando quería terminar una conversación sin dar explicaciones. No supe si sentir alivio o tristeza. Guardé la postal en la caja donde conservo los dibujos de su infancia. Era poco, pero al menos era algo. A veces, los cobardes también hablan a través del silencio. Esa noche soñé con ella. Estábamos en la cocina, las dos sentadas frente a un plato de lentejas. Pero esta vez, no me gritaba. Solo lloraba en silencio. En el sueño le tomaba las manos y le decía que ya no hacía falta pedir perdón, que todo estaba entendido. Cuando desperté, las lágrimas me corrían por las mejillas. No sabía si lloraba por ella o por mí. Hay sueños que duelen más que los recuerdos, porque en ellos todo lo que ya no puede pasar parece posible por un instante. Con el paso de los días, aprendí a hablarle al vacío sin miedo. Espero que estés bien, le decía al aire mientras regaba las plantas. Ojalá la vida te enseñe lo que yo no pude. No era rencor, era deseo sincero. Tal vez una forma de soltarla sin cortarle las alas. Al principio me dolía no recibir respuesta, pero con el tiempo entendí que el silencio también puede ser una forma de respeto. Tal vez ella no sabe cómo volver. Tal vez no puede. O tal vez simplemente ya no quiere. Una tarde, mientras limpiaba la mesa del café, sentí una presencia detrás de mí. Era un hombre mayor, de traje oscuro. «¿Usted es Isabel Durán?», preguntó con voz amable. Asentí. «Soy el padre de Javier. Quisiera hablar con usted». Lo invité a sentarse. Tenía un aire cansado, como de quien carga culpas ajenas. Me contó que su hijo había perdido todo, que vivía en un departamento pequeño, que ya no trabajaba. No vengo a justificarlo. Solo quería decirle que lamento mucho lo que le hicieron. Sus palabras me tomaron por sorpresa. El hombre sacó una fotografía de su chaqueta. Era Adriana, con mis nietos. Estaban en un parque, riendo. «Ella los quiere mucho», dijo. Me quedé mirando esa imagen como si fuera una ventana hacia una vida que ya no me pertenecía. Le agradecí su gesto, pero no supe qué decir. Él dejó la foto sobre la mesa y se despidió con un apretón de manos. Cuando se fue, me quedé observando la puerta cerrada, con el corazón apretado y la mente llena de preguntas que ya no tenían respuesta. Esa noche, al llegar a casa, puse la foto sobre el aparador. La miré largo rato, sin lágrimas. Entendí que a veces el silencio no es castigo, sino un espacio donde el amor se acomoda de otra forma.
que el perdón no siempre necesita palabras. Y aunque no sé si ella alguna vez volverá, prefiero pensar que, donde esté, algo de mí la acompaña. Tal vez el amor no se acaba. Solo cambia de voz. ¿Y tú? Si la persona que te lastimó guardara silencio para siempre, buscarías una disculpa o aprenderías a hacer las paces con su ausencia. El día que volví a verlo, el tiempo parecía haberse detenido. Llovía con esa calma que anuncia conversaciones que uno no pidió tener. Estaba en el café, limpiando las mesas después del cierre, cuando un reflejo en la ventana me hizo girar. Era él, el padre de Javier, con un paraguas negro y un rostro cansado. Me pidió permiso para sentarse. «Solo quiero hablar unos minutos, señora Durán», dijo con esa voz ronca de quien ha vivido demasiado. Le ofrecí café, pero él pidió whisky. Trajo el suyo, una botella pequeña que sacó del abrigo. «Para el frío», murmuró, aunque ambos sabíamos que el frío venía de otro lado. Al principio guardamos silencio. Escuchábamos el golpeteo de la lluvia contra el cristal y el zumbido del refrigerador. «Mi hijo fue criado entre lujos, Isabel», empezó, «pero nunca aprendió lo que eso cuesta de verdad. Todo se lo di hecho, todo fácil. Y cuando se casó con su hija, pensé que ella lo equilibraría, pero fue al revés». Lo escuché sin interrumpir. Su sinceridad me sorprendía. No sonaba a excusa, sino a confesión. No vengo a justificarlo, ni a limpiar su nombre. Vengo a decirle que hay padres que también fallamos, solo que de otra forma. Tomó un sorbo de whisky y siguió hablando. Me contó que, desde la condena, Javier había perdido las propiedades, las cuentas, los socios. Ya no le queda nada. Lo dijo sin tristeza, como si por fin entendiera algo que siempre se negó a ver. Y su hija, no sé en qué lugar está parada. Se aferra al orgullo, pero se le nota la culpa en la mirada. Sentí un nudo en la garganta. No quería saber, pero necesitaba escucharlo. El dolor tiene esa contradicción, uno teme las respuestas, pero teme más el silencio. «Usted es la única que salió limpia de todo esto», agregó. «La única con dignidad». Esas palabras me estremecieron. Nadie me lo había dicho así, con tanta claridad. Dignidad. Esa palabra me había costado todo: el dinero, la familia, la tranquilidad. Y aún así, era lo único que me quedaba. Lo miré fijamente y respondí: la dignidad no se hereda ni se compra. Se defiende, aunque duela. Él asintió despacio. Sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «No es mucho, pero puede ayudarla con el banco». Negué con la cabeza. «No quiero su dinero». Insistió: «No es caridad. Es responsabilidad». Su gesto no era arrogante, era una forma torpe de pedir perdón por algo que no le correspondía. Empujé el sobre hacia él. «Hay cosas que el dinero no arregla, señor Montalbán. Y esta es una de ellas». Me miró con respeto. Por un segundo, vi en sus ojos algo parecido a la admiración. «Usted tiene algo que ninguno de nosotros supo tener: paz con usted misma». Sonreí sin responder. A veces el silencio dice más que cualquier palabra. Se levantó para irse. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Cuide su corazón, Isabel. Hay heridas que el tiempo no cierra, pero tampoco deberían pudrirse». Lo vi alejarse bajo la lluvia, el paraguas doblándose con el viento. Cuando desapareció entre la niebla, me quedé mirando su silla vacía. Sobre la mesa quedaban 2 vasos, el suyo con restos de whisky y el mío con café frío. 2 mundos que nunca se habrían cruzado, unidos solo por la culpa y la verdad. Apagué las luces del café y me quedé un rato sentada. Pensé en lo que me dijo. ¿Cuántas veces confundimos perdón con olvido? ¿Cuántas heridas cargamos por vergüenza ajena? Me di cuenta de que, sin buscarlo, había llegado a un punto donde ya no necesitaba justicia ni disculpas. Solo quería tranquilidad. Y quizá, eso era lo más parecido a la libertad. Al llegar a casa, colgué el abrigo mojado y abrí las ventanas. La lluvia seguía cayendo, constante, purificadora. Preparé una sopa caliente y me serví un poco de pan. En la radio sonaba una canción vieja,
una de esas que hablaban de segundas oportunidades. Me quedé escuchando, dejando que la letra me envolviera. No sé si Adriana pensaba en mí en ese momento, pero yo, por primera vez en mucho tiempo, no la odiaba. Solo deseaba que algún día entendiera lo que realmente vale una verdad dicha sin miedo. Antes de dormir, tomé mi libreta y escribí: a veces la vida te rompe para enseñarte a no quebrar a nadie más. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me quedé observando la sombra del vaso de whisky sobre la mesa. Brillaba débil, pero seguía reflejando algo. Tal vez eso era lo que quedaba de nosotros: reflejos, culpas y una verdad que por fin dejaba de doler. El día que decidí pintar la cocina fue como despertar de un largo sueño. Habían pasado meses desde el juicio, y las paredes aún guardaban el olor a tristeza. El color estaba desgastado, con manchas que parecían recordar cada lágrima derramada. Fui a la tienda de pinturas y escogí un tono cálido, entre crema y durazno. Luz del amanecer, decía en la etiqueta. Me gustó. No porque prometiera belleza, sino porque sonaba a comienzo. Compré también brochas, un rodillo y una vela de canela. No planeaba una remodelación de lujo, solo una limpieza del alma. Pasé toda la mañana moviendo muebles, sacando cajones, abriendo ventanas. El aire corría libre por primera vez en mucho tiempo. Descubrí papeles viejos, recibos, fotos rotas. Los puse en una caja sin mirar demasiado. No quería quedarme atrapada en lo que dolía. Al comenzar a pintar, el olor a pintura fresca me llenó los pulmones. Cada trazo era una pequeña redención. La brocha deslizándose sobre la pared sonaba como una respiración nueva. Me detuve a media jornada, miré el color que cubría las manchas y supe que algo en mí también se estaba limpiando. Mientras trabajaba, la radio sonaba de fondo. En un programa hablaban de cómo los espacios reflejan el estado del alma. Me reí bajito, pensando en lo cierto que era. Mi cocina, esa que una vez olió a desprecio, ahora empezaba a oler a vida otra vez. Preparé café y lo bebí frente a la ventana. El sol entraba tímido, iluminando el vapor que subía de la taza. No necesito más, pensé. Ni mármol, ni lujos, ni vajillas caras. Solo este momento, esta calma, este olor a hogar que por fin vuelve a ser mío. Cuando terminé, la cocina parecía otra. Cambié las cortinas, puse flores en un florero y colgué un reloj nuevo en la pared. Lo había comprado en un mercado de segunda mano. No costaba mucho, pero su tic-tac sonaba a esperanza. Me senté frente a la mesa recién limpia y suspiré. No me dolía el pasado, me dolía haber tardado tanto en quererme de nuevo. A veces el amor propio se pinta con brocha gorda, cubriendo las grietas con paciencia y fe. Y aunque mis manos olían a pintura, también olían a libertad. Por la tarde, decidí salir a caminar. Entré a una ferretería para comprar una bombilla y el vendedor, un joven amable, me reconoció. Usted es la señora de la historia, ¿verdad? La de la periodista. Sonreí. Sí, esa misma. Me contó que su madre la había visto en la televisión y que lloró. Dijo que le recordó a su abuela. No supe qué responder. Solo asentí, agradecida. A veces no hace falta hablar cuando el alma entiende. Me di cuenta de que ya no me daba vergüenza que me reconocieran. Mi nombre, el que una vez fue motivo de burla, ahora era símbolo de respeto. De regreso en casa, puse música. Sonaba un bolero suave, de esos que llenan el aire sin invadirlo. Bailé sola, despacio, mientras barría el suelo. No por nostalgia, sino por gusto. Me movía torpe, pero feliz. Entendí que no hay edad para empezar de nuevo. Que las ruinas también pueden tener ritmo. Y que la vida, cuando se limpia de resentimiento, vuelve a brillar aunque sea en rincones pequeños. No necesitaba aplausos ni redenciones. Solo este baile, este instante, este renacer discreto que solo yo podía celebrar. Al caer la noche, encendí la vela de canela y me quedé mirando la llama. En su reflejo, vi mi rostro iluminado, tranquilo. Hacía mucho que no me veía así. Recordé el sobre que me ofreció el señor Montalbán y cómo lo rechacé. No por orgullo, sino porque entendí que aceptar dinero habría sido ensuciar el único lujo que aún poseo, mi dignidad. En ese momento supe que,
Aunque el mundo me haya quitado mucho, no logró robarme lo esencial. Minutos después, mientras guardaba los pinceles, escuché un golpecito en la puerta. Pensé que era el viento, pero insistieron. Abrí. No había nadie, solo un sobre en el suelo. Adentro, una foto de mis nietos sonriendo. Sin nota, sin remitente. Sentí que el corazón me temblaba. La puse sobre el aparador y me quedé mirándola. En la sonrisa de esos niños había algo que el tiempo no pudo romper. La vida, de alguna forma, seguía encontrando su manera de tocarme el alma. Esa noche dormí sin miedo, con la ventana abierta y el olor a pintura nueva mezclado con la brisa. Antes de cerrar los ojos, me dije, esto ya no huele a pérdida, huele a comienzo. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, entendí que mi casa no solo se había renovado por fuera. También yo lo había hecho, capa a capa, trazo a trazo, hasta volver a ser mía. El día que volví a cocinar lentejas fue como volver a mirarme al espejo después de años. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche del desprecio que ya no recordaba el olor exacto del guiso. Fui al mercado temprano, como solía hacerlo cuando Adriana era niña. Compré chorizo, ajo, pimentón y un vino barato. La vendedora me reconoció. Otra vez con sus lentejas, doña Isabel, bromeó. Sonreí. Sí, pero esta vez no son para nadie más, son para mí. Dije eso sin tristeza, solo con una calma nueva. Me sentí viva, y eso ya era mucho. Mientras picaba las verduras, pensé en todo lo que había pasado desde aquella cena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada firma equivocada. Todo estaba ahí, mezclado con el vapor que subía de la olla. Pero también estaba el aprendizaje, la fuerza, la serenidad que viene cuando uno deja de esperar que los demás comprendan. Revolví el guiso con paciencia, dejando que el aroma llenara la casa. Ese olor a hogar, tan mío, tan simple, era mi victoria. No necesitaba aplausos, solo el sonido del hervor marcando un nuevo comienzo. Me serví una copa de vino y me senté a esperar. Afuera, el cielo tenía un color de cobre y las hojas del otoño bailaban con el viento. En la radio hablaban de historias de superación. Entre ellas, escuché la voz de Lucía. Gracias a una mujer valiente, muchas madres se atrevieron a denunciar el abuso familiar financiero. Me quedé quieta, con la cuchara en la mano. Era mi historia, contada con respeto, con ternura. Cerré los ojos y escuché. No sentí orgullo, sentí gratitud. Saber que mi dolor había servido para que otras encontraran fuerza me pareció un milagro. Cuando las lentejas estuvieron listas, serví el plato con cuidado. Coloqué el pan al costado y una vela encendida al centro de la mesa. Todo estaba preparado como aquella vez, pero esta vez no había nadie que pudiera romper el momento. Comí despacio, saboreando cada cucharada. En cada bocado había memoria y perdón. Recordé el sonido del plato estrellándose contra el suelo y sonreí. A veces la vida te rompe para que aprendas a sostenerte. No con rabia, sino con dignidad. Y yo, por fin, me sostenía sola. Mientras comía, pensé en mis nietos. En sus risas en la foto, en sus manos pequeñas. Imaginé que un día podrían sentarse a esta misma mesa y probar estas lentejas sin vergüenza, sin prejuicios. Tal vez no sea yo quien las sirva, pero el aroma quedará en el aire, como una herencia invisible. Porque uno no deja solo objetos, deja gestos, deja recuerdos que huelen a verdad. Y el mío, por más simple que sea, olerá siempre a casa. El interfono sonó de pronto. Me sobresalté. Dejé la cuchara en el plato y caminé hasta la puerta. ¿Quién es?, pregunté. No hubo respuesta inmediata, solo una respiración al otro lado. Soy yo, mamá. Era la voz de Adriana, temblorosa, casi un susurro. El corazón me dio un vuelco. Por un instante no supe qué hacer. Miré la mesa, la vela, el plato, y sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Abrí despacio, con la mano fría y el alma ardiendo. Ahí estaba. Sola, con los ojos hinchados y un ramo de flores envuelto en una bolsa elegante del Corte Inglés. No supe si llorar o cerrar la puerta. Se veía frágil, como si el orgullo se le hubiera quebrado. Bajó la mirada y dijo en voz baja, «Todavía huele a grasa aquí».
Su pregunta me cortó el aire. No respondí. La miré en silencio, hasta que el temblor en mi voz se volvió calma. Aquí siempre huele a lo mismo, hija. A verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada más. Cerré la puerta con suavidad. No con rencor, sino con la certeza de que había llegado mi momento de paz. Volví a la mesa, me senté y seguí comiendo. El vino sabía distinto, más dulce. Las lentejas, más mías que nunca. A través de la ventana, el viento movía las cortinas nuevas, como si aplaudiera en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa estaba completa, aunque solo estuviera yo. Esa noche apagué la vela y me quedé mirando el humo que subía despacio. Pensé en todo lo perdido y en todo lo ganado. No hay justicia que devuelva lo roto, pero hay decisiones que te reconstruyen. Volver a cocinar fue mi manera de decirle a la vida, aún estoy aquí. Y mientras la llama se desvanecía, supe que mi historia, la de una madre que aprendió a sobrevivir a su propio amor, no terminaba ahí. Apenas comenzaba. La noche en que Adriana regresó, el tiempo se volvió espeso, como si el aire cargara con todos los años que pasamos sin hablar. Después de escuchar su voz, me quedé unos segundos frente a la puerta, con la mano en el picaporte, sin saber si abrir o dejarla afuera. Sentía el corazón golpearme el pecho, no de miedo, sino de memoria. Todo volvió, el plato roto, la carta, la cuenta vacía. Pero también volvió la niña que fui capaz de perdonar una y otra vez. Respiré hondo y abrí. Ella estaba ahí, igual y distinta, con un brillo en los ojos que no era arrogancia, sino culpa. No dijo nada al principio. Se quedó de pie, temblando, sosteniendo el ramo de flores que ya empezaba a marchitarse. Llevaba un abrigo caro, de esos que parecen pesar más por lo que esconden que por lo que abrigan. Sus manos, antes llenas de anillos y esmalte, ahora estaban desnudas, frías. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó. Dudé. Miré la casa recién pintada, la mesa con las lentejas aún calientes, y sentí miedo de que su sombra ensuciara mi paz. Pero algo más fuerte dentro de mí me hizo decir, pasa. Entró despacio, mirando alrededor. Su perfume era el mismo, ese aroma de lujo que siempre llenaba el aire, pero esta vez se mezclaba con algo nuevo, vergüenza. Caminó hacia la mesa y tocó el mantel con la punta de los dedos. Está todo igual, murmuró. Sonreí con tristeza. No, hija. Nada está igual. Se sentó, bajó la cabeza y empezó a llorar en silencio. Esos sollozos eran distintos, sin drama, sin fingir. Eran el llanto de alguien que ya se cansó de sostener su mentira. Me quedé de pie, observándola. Por primera vez, no sentí lástima. Sentí compasión. Y eso era mucho más humano. Perdón, mamá, dijo finalmente. Esa palabra, que tantas veces esperé, sonó frágil, casi invisible. No supe cómo volver antes. No tuve valor. La miré y respondí, el valor no se pide, se elige. Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Sé que no merezco tu perdón. Negué despacio. No es cuestión de merecer. Es cuestión de entender. Su rostro se descompuso. Todo se me fue, mamá. El dinero, los amigos, el nombre. No tengo nada. Quise abrazarla, pero mis manos se quedaron quietas sobre el mantel. A veces el amor también aprende a guardar distancia. Se quedó callada un rato. Miraba el plato con las lentejas, el pan al costado, el vino a medio servir. ¿Todavía huele a grasa aquí?, preguntó, intentando sonreír. Esa frase, repetida años después, me atravesó el pecho. Pero esta vez no me rompió. Me enderecé, respiré hondo y le respondí, aquí siempre huele a lo mismo, hija. A verdad. Ella cerró los ojos y lloró con fuerza. En ese momento entendí que la vida da vueltas no para humillar, sino para enseñar. Y que hay heridas que solo sanan cuando se enfrentan de frente, sin disfraces. Le serví un poco de vino y me senté frente a ella. No brindamos. Solo nos miramos, cada una desde su lado de la historia. Me contó fragmentos de su vida, las noches sin dormir, los juicios, la soledad. No me pidió que la salvara,
ni yo ofrecí hacerlo. Simplemente hablamos. Como dos mujeres cansadas de la culpa. Cuando terminó, me dio las gracias y se levantó. No sé si volveré, dijo. No hace falta, respondí. Porque entendí que no siempre el regreso se mide en pasos, sino en la paz con la que uno se despide. Caminé con ella hasta la puerta. Antes de salir, me miró y susurró: «Te extraño, mamá». No respondí. Le acaricié el rostro, una caricia breve, temblorosa. «Cuídate, hija». Abrió la puerta y el aire frío llenó la sala. La vi alejarse, perdiéndose entre las luces del barrio. Cerré despacio. No lloré. Me quedé mirando el reflejo de su sombra en la ventana hasta que se desvaneció. Y entonces, sin pensarlo, encendí la radio. Sonaba una canción que hablaba de amor y despedidas. No sé si fue coincidencia o consuelo, pero la dejé sonar. Me senté frente al plato que había quedado en la mesa. Las lentejas estaban tibias, el vino casi vacío. Tomé una cucharada y la llevé a la boca. Sabían igual que siempre. Cerré los ojos y sentí una paz inmensa, una que no se compra ni se roba. Tal vez el perdón no sea un acto, sino una forma de respirar. Y esa noche, por fin, respiré sin miedo. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te robó el dinero, la confianza y el respeto, si regresara con las manos vacías pero el corazón rendido? ¿Crees que el perdón se da por amor o por necesidad de soltar? Esa noche, después de que Adriana se fue, la casa quedó tan en silencio que podía escuchar mi respiración. Me senté frente a la mesa y observé el plato que había dejado intacto. Todavía humeaba un poco, como si esperara que alguien volviera. Pero nadie volvería. Tomé la copa de vino y la giré entre mis dedos. El reflejo de la vela se movía dentro del cristal, como si bailara con mis pensamientos. Todo lo que alguna vez dolió, estaba ahí, concentrado en ese plato que ya no serví. No como símbolo de rencor, sino de cierre. Porque hay historias que se terminan no cuando se olvidan, sino cuando dejan de doler. Me quedé mirando la puerta cerrada. No sentí necesidad de abrirla otra vez. Adriana había venido, había hablado, y se había ido. Y eso era suficiente. En el fondo, entendí que algunas relaciones no se reconstruyen, se despiden con respeto. A veces el amor no desaparece, solo se acomoda en otro lugar, donde ya no lastima. Quizás por eso no lloré. Porque, sin saberlo, el adiós ya había empezado desde hace tiempo, el día en que me robó y yo decidí no odiarla. Ese fue mi punto final, aunque ella nunca lo supo. Apagué la vela y la casa quedó a oscuras. Caminé hasta la ventana. Afuera, las luces del barrio titilaban como si parpadearan conmigo. Pensé en todo lo que había vivido en esos meses. El juicio, el escándalo, la humillación. Pero también pensé en lo que gané, la calma, la voz, la certeza de que la dignidad no se hereda, se defiende. Me abracé a mí misma, no por consuelo, sino por gratitud. Porque después de tanto ruido, el silencio por fin se sentía como hogar. En la radio comenzó a sonar una canción vieja, de esas que hablaban de volver a empezar. La letra decía: no todo se rompe, a veces solo cambia de forma. Cerré los ojos y dejé que la música llenara la cocina. Esa cocina que ahora olía a pintura nueva, a pan fresco, a perdón. Caminé despacio hasta la estufa y puse a calentar un poco de agua. El vapor subió lento, acariciando el aire. Ese olor, ese sonido, eran los únicos testigos de mi nueva vida. No necesitaba más. Tomé la libreta donde había escrito mis pensamientos durante todo este tiempo. La abrí en la última página y escribí: he sido pobre, traicionada, olvidada, pero nunca vacía. Porque lo que me robaron fue dinero, lo que me queda es alma. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa, junto al plato frío. Afuera el viento golpeaba las ventanas, pero dentro de mí todo estaba quieto. No sé si eso era paz o simplemente el final del miedo, pero sonaba parecido. Encendí la lámpara del pasillo y miré las fotos en la pared. Mi marido sonreía en una, Adriana en otra, pequeña, con un diente menos y las manos llenas de pintura. No sentí rencor. Solo una ternura triste, esa que llega cuando por fin entiendes que amar no siempre significa quedarse. Acaricié el marco con los dedos y susurré: ya está bien.
Era una despedida y una promesa al mismo tiempo. Me serví un último trago de vino. Caminé hasta la mesa, aparté el plato de Adriana y lo guardé en el estante más alto. No porque esperara que ella volviera, sino porque había cosas que merecían quedarse quietas. En ese gesto sencillo, encontré mi cierre. El sonido del plato al tocar la madera fue como un punto final. Suave, necesario. Me quedé ahí, de pie, dejando que el silencio se instalara otra vez, esta vez como una compañía, no como una condena. Apagué las luces y me asomé por la ventana. Madrid dormía. Las calles brillaban bajo la lluvia reciente. En ese momento supe que, aunque la vida me había quitado mucho, no logró arrebatarme lo más importante, mi capacidad de volver a empezar. Sonreí, apenas, pero fue una sonrisa completa. Una que venía desde el alma. Me senté con el plato frente a mí, el que nunca serví, y di un sorbo más al vino. La cámara, si la hubiera, se habría alejado lentamente. Yo, una mujer sola, pero no vencida. La casa respirando conmigo. Las luces bajando de a poco. El reloj marcando la medianoche. Todo quieto, todo en paz. Afuera, el viento movía las cortinas. Y dentro, por fin, solo quedaba lo esencial, la dignidad. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te traicionó, y aún así no guardar odio en tu corazón? ¿Y si hoy te sientes traicionada, humillada o ignorada por alguien que debería haberte cuidado? Por favor, no permitas que eso apague tu luz. Tú no eres una carga. No eres un error del pasado. Eres raíz. Eres memoria viva. Eres la historia que sostiene a todos los que vinieron después. Has dado tanto, amor, comida caliente, consuelo, noches sin dormir, abrazos que curaron silencios. Quizá nadie te lo agradeció como merecías, pero aquí, te vemos. Te escuchamos. Tu valor no se mide por lo que te quitaron, sino por todo lo que fuiste capaz de dar, incluso cuando te quedaste con las manos vacías. Porque la dignidad, cuando renace, no necesita testigos. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, incluso quienes te despreciaron, terminan regresando, buscando el calor que solo tú sabes dar. Ahí, te toca decidir, abrir la puerta o finalmente cerrar el ciclo. Sea cual sea tu decisión, que sea desde el amor propio, no desde el dolor. Porque aún hay mucha belleza esperándote en el camino. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos para seguir viendo historias reales como esta, historias de mujeres fuertes, dignas y llenas de vida. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que vivió una madre cuando su propio hijo le gritó: «No toques la nevera, la comida es para mis suegros». Ella guardó silencio esa noche, pero lo que hizo después cambió todo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo me gritó, no toques la nevera». Porque el final te dejará con el corazón en la garganta. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.